los programas que nosotros representamos les interesa alguna de esas cosas que permanecen por siempre ocultas en la vida de los políticos importantes. Entonces, la dirección de la emisora ha considerado que con motivo del Día de las Madres, en una programación especial que se está realizando ahora, entrevistar a la persona que se considera más importante políticamente del país, y se le escogió a usted dentro de la persona más importante que políticamente tiene en la actualidad el país, para que usted nos dé algunas explicaciones de cómo se desarrolló su relación con su madre y el momento quizás más culminante, más decisivo que usted considere de mayor trascendencia en su relación con su madre, y ya posteriormente pues un mensaje para todas las madres dominicanas. Al hablar de mi madre, yo tengo que hacer un esfuerzo porque tendría que pasarme un día entero hablando de mi madre. Ella fue la persona en la familia que sin duda más impresión me causó. Siempre, desde niño. Porque mi madre tenía facultades muy difíciles de que las tenga entre cada 10.000 otra persona. Por ejemplo, un día, siendo yo muy pequeño, no puedo precisar la edad que tenía, pero era muy pequeño, estaba yo del brazo de mi madre, no cargado, sino que me sujetaba en la sala de la casa, allá en Las Vegas, y mamá empezó a hablar con papá. Yo no puedo precisar, recordar dónde estaba papá o antes de eso, en el momento antes de hablar con mamá. No puedo precisarlo, lo que sí recuerdo bien claramente que estábamos en el centro de la sala y que mamá le dijo a papá: Pepe, hay algo muy grave que ha sucedido hacia allá, y señaló a lo que yo después ya de ser joven pude clasificar como el oeste. Papá le dijo: ¿qué pasa, Ángela? ¿Qué pasa? Es que por allá, muy lejos de aquí, veo muchos muertos, veo cantidades de muertos. Papá, que sabía que mamá tenía facultades especiales que no las tenía los demás seres humanos, se fue al cable francés. Cable francés. El cable francés pasaba por La Vega. Ese cable fue llevado por el fondo del mar, o por lo menos en aguas profundas, desde Francia hasta Venezuela. De Venezuela pasó a Port-au-Prince, es decir, a Puerto Príncipe, Haití, y de Haití pasó a La Vega. De La Vega pasó luego a Santiago, de Santiago a Puerto Plata, y de ahí a los Estados Unidos. Pero se le decía el cable francés. Era el cable que daba las noticias que hoy dan las agencias de prensa. Y papá se fue allá, y eso lo sé porque años después, recordando ese episodio, yo le pregunté a papá si recordaba eso. Me dijo que sí. Le dije: ¿a dónde fuiste tú cuando mamá te dijo lo de esa desgracia? Y entonces él me dijo: al cable francés. Le pregunté a buscar la noticia, a ver qué noticia había pasado por allá, Eso función de periodista. El cable francés, en La Vega. Es decir, por ahí pasaban todas las noticias, las que iban para los Estados Unidos y las que venían de los Estados Unidos para ir a Francia, pasaban por ahí, por La Vega. Y
resulta que papá volvió, y volvió rápidamente, y dijo, en ese momento yo estaba entretenido con algo, pero no puedo recordar qué era. ¿Cómo cuántos años tendría el profesor Bosch? Yo no sé, podía tener entonces tal vez 5 años, más o menos así. Sí. Y dice, papá entra. Ángela, Ángela, desde la puerta de la calle. Y mamá le responde desde el comedor. Y le dice, estoy aquí, Pepe, estoy aquí. Entonces papá entra en el comedor, pero yo me voy detrás de papá. ¿Comprende? Por curiosidad. Entonces oigo que papá le dice, Ángela, eso que tú dijiste, que tuviste muchos muertos, eso sucedió en un país que se llama Guatemala. Fue la primera vez en mi vida que yo oí esa palabra. Guatemala. Y fue un temblor de tierra que hubo y que mató a miles de personas. Mi madre tenía esa facultad. Mi madre, yo no sé cómo y por qué, sabía cosas que no se explicaban, que ella las supiera. La ciencia no entiende esas cosas. Y un recuerdo así que lo tengo siempre presente es que mi madre cosía para las señoras distinguidas de La Vega. La Vega era una ciudad donde había muchas mujeres bonitas, bellezas de mujeres. Todavía. Sí. Y mi madre les cosía a unas cuantas de ellas. Mi madre pedía el figurín, como se llamaba entonces, que era una especie de revista, pero que no circulaba de una manera regular. Pedía los figurines a Nueva York. Y en Nueva York los figurines llegaban a Sánchez. Yo no puedo recordar quién en Sánchez era el que los recibía, en caso que se lo mandaban a mamá. Y compraba papel en rollo. Entonces venía papel enrollado así, en redondo. Y con ese papel en rollo, mamá hacía los moldes de los trajes de acuerdo con los tiburones, con los figurines y de acuerdo con la estatura y el grueso de las mujeres. Una especie de modelo. A quienes ella les cosía. Entonces, mamá hacía la ropa y la hacía en una máquina, no de pedal. En esa época no había máquina de pedal, sino cosida a mano. Se movía a mano. Todavía pueden verse algunas. Bueno, pues, y esa vez ya eran las primeras horas de la noche. ¿Por qué horas? 7 de la noche, 7:30, yo no sé, no puedo decir. El caso es que yo sí sé que estaba en una habitación grande que era la que mamá usaba para tener allí las cosas que necesitaba en su dedicación a hacer trajes, a la costura, como se decía. Entonces, y yo estaba estudiando lo que tenía que presentar en la escuela el otro día por la mañana. La luz de esa habitación era una lámpara de gas, porque todavía no había luz eléctrica en La Vega. Y recuerdo vivamente que papá llegó, en la puerta se paró y se quedó viendo a mamá y le dijo, al rato le dijo, Ángela, te he dicho que si sigues cosiendo de noche,
te voy a botar esa máquina. Te la voy a tirar en la letrina. Digo letrina porque en esa época no se conocía el inodoro. Claro. Mi mamá se quedó mirándolo así y le dijo: Pepe, si me quitas el trabajo, me quitas la vida. Y yo eso lo entiendo muy bien, porque a mí me sucede, y es herencia inmediata de mamá. Algo muy parecido, similar, totalmente similar. Yo necesito trabajar, no hay ninguna cosa que me satisfaga como el trabajo. Y a mamá le pasaba eso. Entonces, ese puede ser, profesor, uno de los momentos de mayor significación para lo que es el profesor Bosch hoy. Sí, muy importante para mí. Posiblemente marcara el punto de partida de todo el esfuerzo que usted ha hecho para convertirse en uno de los hombres de mayor importancia mundialmente. Sí, pero yo tengo siempre muy presente a mi madre, muy presente. Era un ser verdaderamente excepcional, hablaba poco, lo hacía todo en la casa. Era una mujer muy fina y era además bella, porque era una mujer bella. Y bueno, callada, muy callada, hablaba cuando tenía que hablar, cuando era indispensable callar. Así que mi madre es el personaje de mi vida. Profesor, y usted como escritor de tanta trascendencia, de tanta fama internacional que casi siempre sabemos que sus libros han sido traducidos a otros idiomas como francés y esa cosa, ¿usted tiene algún personaje dentro de sus obras que pueda verse como inspirado en su madre? No, porque en mis obras literarias una mujer del tipo de mamá no puede figurar, debido a que son siempre trabajos impulsados es la palabra propia, correcta, por la condición social de los personajes de mis cuentos y novelas. Y la condición social de mi madre no era comparable con la de esos personajes, debido a que nosotros, nuestra familia, es decir, papá, mamá, mis hermanos y yo, teníamos un nivel de vida seguro y lo suficientemente alto para no padecer ninguna necesidad. Teniendo como punto de referencia que su madre puede verse como la forjadora de la personalidad suya, un ejemplo para seguir en cualquier parte del mundo, ¿qué mensaje tiene usted para las madres al celebrarse en la República Dominicana el Día de las Madres ahora? Bueno, las madres son madres todo el tiempo, todos los días, todas las horas y todos los minutos. Depende, el hecho de que eso no suceda, depende de que no haya algo que ponga en peligro al hijo, o lo haga sufrir, o lo haga padecer moralmente o físicamente, como una enfermedad, por ejemplo. La madre siempre, perpetuamente está pendiente del hijo o de la hija. En cambio, los hijos no están pendientes de la madre.
Pero eso sucede en todos los seres vivos de la creación. La madre, sea mujer, sea animal, sea ave, es en realidad la perpetuadora de la especie. Gracias a la madre, del hombre, del becerro, del pollito, ¿verdad?, se perpetúa la especie del hombre, del becerro y del pollito. Es un privilegio enorme. ¿Por qué? Porque es la madre quien le da la vida. Y eso convierte a la madre de todas las especies en la verdadera impulsadora de todos los acontecimientos. En el caso nuestro, de todos los acontecimientos humanos. Los hombres creen que son ellos, ¿verdad? O nosotros los hombres creemos que somos nosotros los que impulsamos los acontecimientos. No. Nosotros somos miembros de una especie, la especie humana, que no existiría, no habría especie humana. Aún si estuviéramos todos nosotros los hombres vivos y no hubiera mujeres. Profesor, en una época en que la inversión de los valores ha llevado a una situación que ahora vemos con frecuencia, que madres venden sus hijos, ¿qué usted tendría que decir? Bueno, eso es, naturalmente, eso no lo hace la madre.